Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Arlet de topísimaonline.com. Estoy feliz una vez más de traerle un video y esta vez mucho más feliz porque estoy empezando como una nueva sección que se llama Autoayuda de Superación, donde vamos a tratar temas que son sumamente importantes, especialmente para la mujer, como por ejemplo lo que es la depresión, las crisis de pánico, la superación por separaciones y temas que son netamente femeninos. Pero eso no quiere decir que algunas personas, algunos varones no lo vayan a necesitar. Como por ejemplo, hoy día escogí un tema que en lo particular lo conozco muy bien y el cual creo que es sumamente interesante, como son las crisis de pánico. Bueno, las crisis o trastornos de pánico son una de yo diría, de las consultas más solicitadas hoy en día. La crisis de pánico es una enfermedad que está como de moda. Eh, ¿Pero por qué? Las crisis de pánico, ¿qué son? Vamos a hablar qué son, cuáles son los síntomas, qué lo causan y también vamos a hablar cuáles son los tratamientos o los tratamientos, digamos, más conocidos, los tratamientos más utilizados para tratar las crisis de pánico. Pero ¿qué son las crisis de pánico? ¿Me estoy volviendo loco? No. Las crisis de pánico simplemente son un trastorno que aparece en forma inesperada, en forma que casi tú no lo puedes predecir, donde la persona comienza a sentir algunas sensaciones físicas que nos van a causar muchísimo miedo. La persona se pone en alerta porque el sistema nervioso te empieza a avisar de algunas sensaciones que tú empiezas a sentir, en las cuales te vas a sentir muy mal. Las crisis de pánico principalmente se caracterizan porque la persona comienza a sentir, por ejemplo, unos latidos al corazón fuerte, es decir, unas palpitaciones extremas, por lo tanto te da una arritmia cardíaca, empiezas a sentir que empiezas a sudar, a sentir mucho miedo e incluso sientes que te vas a morir. Esa es una de, digamos, de lo más común, es que la persona se siente tan mal que piensa que va a morir. Ahora, como dijimos, estas sensaciones aparecen en forma inesperada y tú casi no lo puedes predecir. En cualquier momento tú puedes estar en el trabajo, puedes estar viviendo una situación de estrés, como no puedes estar simplemente yendo en el transporte público, manejando tu auto o estando frente a familiar, inclusive mirando televisión, y puede venir esta crisis y te va a afectar. Ahora, son 13 más o menos los síntomas que se han estudiado que deberían estar presentes en una crisis de pánico, pero muchas veces basta con que hayan 4 de ellos para que tú seas diagnosticada con este problema. ¿Cuáles son los síntomas? Algunos ya los mencioné. Bueno, son las palpitaciones aceleradas de corazón, esa sudoración extrema, a veces calor, otras veces frío, la persona siente dolor en el pecho, siente que se empieza a ahogar, debilidad muchas veces, picazón, no picazón, sino que más bien entumecimiento de las extremidades, ya sean inferiores o superiores, y también siente hormigueo, no picazón, sino que hormigueo en las manos, se empieza a poner tensa, empieza a apretar los dientes y como una sensación lleva a la otra, empieza a sentir que se ahoga y que el corazón palpita muy fuerte, la persona finalmente comienza a pensar que se va a morir. Bueno, estas sensaciones que son tan temerosas para las personas que las sienten o que las han llegado a sentir y se vuelven a repetir en más de una ocasión. Rara vez se vuelven a sentir en el mismo día, pero a veces pasa un par de días o una semana y la persona vuelve a sufrir un trastorno de pánico, una crisis, cuando mucho menos lo espera, cuando no está preparada para eso. Entonces, ¿qué pasa? Como la crisis vuelve a ocurrir por una segunda vez, la persona empieza a sentir ese tal miedo que se empieza a aislar, se empieza a retraer, entonces no quiere volver a presentarse, no quiere estar presente en otra de esas situaciones, entonces es tal el miedo que la persona se niega a salir muchas veces de su casa,
empieza a aislarse, no quiere participar de reuniones con amigos, no quiere participar de reuniones con familiares, e incluso algunas llegan hasta, piensan y dejan de trabajar. Es tan invalidante, es tan dependiente, las personas empiezan a depender de familiares o amigos para poder, no pueden estar solas, para poder hacer sus actividades. Se dice que alrededor de 3 de cada 100 mujeres va a sufrir algún momento en la vida crisis de pánico. Y el 30% de las personas que sufren crisis de pánico a veces también están asociadas a la depresión. Esto quiere decir que hay como 3 factores también que están relacionados o los relacionan con las crisis de pánico, como son la depresión, la angustia y también lo que son problemas con el abuso o consumo de algunos fármacos. Ahora, cuando yo a veces digo las mujeres van a sufrir las crisis de pánico, esto no quiere decir que los hombres no tengan crisis de pánico, sí, también los pueden sentir, pero siempre es un mayor porcentaje las mujeres las que sufrimos las crisis de pánico. Esto no tiene nada que ver con que la mujer sufre crisis de pánico porque simplemente es mucho más débil que el hombre. Esto no tiene nada que ver. Simplemente las mujeres somos mucho más emotivas, somos mucho más sensibles, por lo tanto somos mucho más vulnerables a tener crisis o episodios de pánico. Esto también tiene relación con una fobia que se llama agorafobia, que es cuando uno tiene pánico a estar frente a algunas situaciones y a no tener control de esa situación. Es algo similar porque las crisis de pánico, una vez que ocurren, tú sabes que no las puedes controlar, entonces te vas asustando aún más y vas provocando ciertas situaciones o ciertas sentir o malestares en el cuerpo que van asociados más que nada al miedo. Por ejemplo, tú empiezas a sentir que el corazón se te acelera o es extrema esas palpitaciones, entonces te empiezas a asustar, tus manos empiezan a sudar, tú mismo provocas una mala respiración, una autoventilación y también provocas inclusive a veces que te suba la presión arterial. Entonces uno mismo va provocando las cosas, porque las crisis de pánico no tienen nada que ver con un problema físico de la persona. La mayoría de los casos no tienen nada que ver con el corazón, uno siente esas arritmias cardíacas, pero es por el miedo que uno las va provocando, por el miedo que uno va provocando esa sensación de ahogo y ese que se va a desmayar, todas las sensaciones que uno tiene. Ahora, las crisis de pánico pueden ocurrir en cualquier momento de la vida, pero son mucho más frecuentes que ocurran después de los 30, de los 25 a los 35, algunas personas mayores pero en menos frecuencia, y en casos mucho menores, menos frecuentes en jóvenes. Eso no quiere decir que no vayan a ocurrir en jóvenes, pero en mucho menos frecuencia. Entonces, ya dijimos que lo que son. Ahora, ¿qué pasa con la fobia que les expliqué un poquitito? Tiene que ver también un problema de ansiedad. La agorafobia está muy relacionada con la ansiedad, entonces la persona siente que no puede controlar la situación, por lo tanto le da esa patología que se llama agorafobia, que es similar a las crisis de pánico, o tiene alguna relación, por así decir. Ahora, ¿qué causa las crisis de pánico? Bueno, si no hay una causa específica que diga yo tengo una crisis de pánico provocada por tal cosa, pero se cree que las causas principales son el estrés laboral. También el estrés que puede traerte el rompimiento de un matrimonio, una separación, y también uno de los motivos principales, los cuales causan las crisis de pánico, son la enfermedad o la muerte de algún familiar. Son casos sumamente extremos, fuertes, que afectan muchísimo, cuestan mucho a las mujeres superar, así que son mucho más propensas a tener las crisis de pánico. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Y quién las diagnostica? Ahora, tú vas a acudir al médico cuando empiezas a sentir todas estas situaciones. Las personas que principalmente tratan las crisis de pánico son los psiquiatras, y esto no quiere decir que tengas un problema psiquiátrico, simplemente porque son las personas más idóneas para empezar a investigar qué te causó las crisis de pánico, además que son
las que tienen como encargada los fármacos son las que te pueden dar la receta médica para que tú puedas tener un tratamiento en base a fármacos que tienen relación con la depresión, con la ansiedad y que tienen relación con las crisis de pánico. No te asustes porque vas a tener que ir a un psiquiatra, porque seguramente va a ser un par de visitas donde él te va o ella te va a preguntar y va a tratar de indagar cuáles son las situaciones que te llevaron a gatillar las famosas crisis o trastornos de pánico. Ahora, los tratamientos en base a fármacos generalmente duran entre un año, un poquito menos de un año y algunos más de un año. Eso va a depender de lo que tú tengas o qué es lo que necesites tomar. Ahora, no te asustes porque tienes que tomar fármaco. Muchas de las personas que sufren estos episodios de crisis de pánico como que se cierran y se niegan a consumir fármaco porque dicen yo no quiero quedarme dormida bajo un fármaco, no quiero funcionar en el día bajo un fármaco. En realidad te voy a explicar que los fármacos son sumamente necesarios porque las crisis de pánico no se curan por sí solas. Uno no va a hacer unos ejercicios de respiración, de relajación y la crisis de pánico no se va a presentar más. Eso no es así. Lamentablemente hay que tratarla con tratamientos conductuales que nos van a ayudar a controlar la respiración, a ayudar a manejar la situación, pero también los fármacos, porque los fármacos te van a ayudar, por ejemplo, en la noche a tener un sueño reparador, a que duermas tranquila a las horas que necesitas y no estés despertando porque te está asustando, porque te va a dar una crisis, vas a dormir muy bien, se te va a dar en la medida justa para que tú duermas tranquilamente y puedas despertar sin sueño, sin esa sensación de la cabeza pesada ni abrumada, sino que te va a ayudar a tener un sueño reparador durante la noche. Y los fármacos que tomas durante el día son principalmente, no son para activarte, sino que son principalmente para que tú mantengas los niveles de ansiedad bajos, los niveles de ansiedad controlados y no te estés asustando frente a algunas situaciones o que te vaya a dar la crisis de pánico, sino que te empieza a mantener la ansiedad como muy controlada. Así que son muy convenientes los tratamientos con los fármacos. No tengas miedo, hoy en día existe una gran cantidad de fármacos, hay unos que son mucho más suaves, mucho más específicos y no te van a andar trayendo ni con la cabeza tontada, ni vas a poder funcionar tanto en tu casa, con tu familia y también por supuesto vas a poder responder tanto en la universidad como en el trabajo. Así que no tengas ningún miedo. Ahora, los mejores tratamientos yo te podría decir que son aquellos que son combinados. ¿A qué me refiero cuando son combinados? Existen unos tratamientos que tienen que ver con terapias cognitivas conductuales. ¿A qué me refiero con terapias conductivas conductuales? Tiene que ver con una reestructuración de los pensamientos, es decir, vamos a controlar ciertos pensamientos, vamos a aprender a respirar adecuadamente, aprender a controlar ciertas situaciones, aprender a controlar nuestro cuerpo frente a ciertos momentos. Por ejemplo, cuando nos viene una crisis, en los primeros meses que tú empiezas el tratamiento, cómo vas a tener que respirar, cómo vas a tener que bajar tu nivel de ansiedad a través de la respiración, a través de tu pensamiento. Es como reestructurar la mente ahí para que funcione y no esté pasándose las películas que no necesita pasarse, sino que a la vez, al contrario, sino que tratar de controlar y saber que lo que te está ocurriendo no tiene nada que ver con algo físico, porque no es tu corazón el que está fallando, sino que es más bien algo que está aquí en la cabeza, que te está poniendo mucho más nerviosa y que te hace perder el control por el miedo. El miedo es el que juega el papel fundamental en las crisis de pánico. Así que no te asustes, yo te invito a que este video se lo compartas a personas que están padeciendo estas crisis de pánico o algunas personas que han tenido familiares con crisis de pánico para que puedan entender más o menos que lo que es algo que en un principio no es controlable por la persona, más bien causa mucho temor, mucho miedo, la persona realmente se siente muy mal físicamente, siente que se va a morir, por lo tanto se asusta muchísimo, pero existe un muy buen resultado después de un tratamiento a través tanto de fármaco como un tratamiento que tenga que ver con terapias de relajación. Ahora, el hacer ejercicio, el hacer yoga, por supuesto, nos ayuda
mucho más. El conversarlo y tratarlo en familia también nos ayuda a superar estos problemas mucho. Y no te cierres a los tratamientos, tampoco te niegues a pedir ayuda en el trabajo cuando lo necesitas. Yo era alguna de esas personas que trabajaba, ponía trabajo y trabajo sobre mis hombros. Finalmente creía que nunca nada me iba a pasar, trabajaba, estudiaba, llegaba a la casa con algunas cosas que tenía que hacer y cumplir aquí, ¿no es cierto?, con los hijos, con la familia, con el esposo, en fin, con la casa. No te cierres, esto tiene mejoría, tú terminas muy bien. Así que compártelo, invita a los demás a que vean los videos. Yo voy a seguir trayendo videos interesantes para ti de autoayuda y superación. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, los invito a que me regalen sus pulgares hacia arriba, sus likes, su me gustó. Una vez más, como siempre, aquí abajito en rojito aparece el suscribirse, totalmente gratis. Me pueden visitar en mi Facebook, que es Arlet Jara Rosales. Ahí está este mismo post y todos mis posts, como también mi video y también en mi página web. Yo acá arriba siempre dejo los links, www.topisimaonline.com. Una vez más, muchas gracias por estar conmigo. Los quiero mucho y los veo en otra oportunidad con otro tema.